El 24 de mayo de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 71-288, decide declarar el 30 de septiembre Día Internacional de la Traducción. Lo hace porque entiende que al trasladar de un idioma a otro una obra literaria o científica, incluso de carácter técnico, la traducción profesional, que comprende la traducción propiamente dicha, la interpretación y la terminología, es indispensable para preservar la claridad, un entorno positivo y la productividad en el discurso público internacional y en la comunicación interpersonal. Por estas razones, el 24 de mayo de 2017, la Asamblea General adoptó la resolución 71-288 acerca de la función de los profesionales lingüísticos en el establecimiento de vínculos entre las naciones y la promoción de la paz, el entendimiento y el desarrollo, y declaró el 30 de septiembre Día Internacional de la Traducción. Este texto lo recuperé de Wikipedia. Si googleas Día Internacional de la Traducción, Naciones Unidas, te va a salir en los resultados de Google. Y el origen del Día Internacional de la Traducción coincide con la conmemoración del fallecimiento del traductor de la Biblia, San Jerónimo de Estridón. Su celebración fue promovida por la Federación Internacional de Traductores cuando decidió instaurar este día en 1991. Te doy la bienvenida esta vez a una transmisión en vivo, o quizás para vos en diferido, sobre la traducción. Y lo hacemos a propósito de que septiembre es el mes de la traducción y es el mes de los traductores. Desde mi punto de vista, benefactores culturales, recreadores de mensajes, de sentidos, de textos para conectar y vincular personas, organizaciones, empresas, culturas. Es gracias a los traductores que conocimos Harry Potter en miles de idiomas, por usar una hipérbole, y también un montón de otros contenidos que se han vuelto virales a través de las fronteras. Hoy vamos a hablar de traducción y vamos a decir específicamente, junto con Michael Cunningham, autor de la novela Las Horas, que todo es traducción. ¿Qué quiere decir esto de que todo es traducción? Bien, vamos a hablar entonces de que todo es traducción desde el punto de vista de este autor y de un artículo que podés googlear si te interesa ahondar y profundizar en el tema, como Encontrados en la Traducción. Si ya lo leíste, puede ser este un buen momento previa del mes de la traducción para recuperar este texto que cuando yo lo leí hará 10, 11 años, la verdad es que me encantó y revolucionó la manera en la que yo pensaba la traducción. Acá lo vamos a publicar en el chat y lo vamos a ver si se puede, sí, a fijar. Ahí está. Bien. Por cierto, este texto que salió publicado en revista ENI de Clarín en español es una traducción del texto Found in Translation, publicado en el New York Times por el autor Michael Cunningham. Lo que yo voy a ir haciendo es ir leyendo algunos fragmentos o quizás el artículo completo y analizándolo, y me gustaría que si estás escuchando esto en vivo o incluso en diferido puedas aportar en los comentarios dudas, consultas e ideas. La idea se trata acá de pensar la traducción juntos. Como autor de las horas Die Stunden y de Uren, que pasan por ser las traducciones al castellano, alemán y holandés de mi libro The Hours, pero que en realidad son trabajos únicos por derecho propio, he llegado a entender que toda la literatura es producto de la traducción. Así empieza el artículo de Michael Cunningham. O sea, ya nos queda clara acá cuál es su tesis argumental, ¿no? Toda la literatura es producto de la traducción. Y además, fíjate cómo en ese comentario parentético dice: son las traducciones de mi libro The Hours
pero a su vez las horas, die Stunden y die Uhren, son en realidad trabajos, obras únicas por derecho propio. Ya está. Acá le está reconociendo al traductor eso por lo que tanto peleamos los traductores en general, no solamente los literarios, que es el carácter de autores de nuestras traducciones. Me encantó. Este artículo ya promete muchísimo. Dice Michael Cunningham en esta introducción, en el artículo Encontrados en la traducción. La traducción no es solo una tarea que se le asigna a un traductor que domina una lengua extranjera, sino una serie larga, compleja y hasta profunda de transformaciones que comprenden tanto al escritor como al lector. Y fíjate que acá usa la palabra clave transformaciones. Este autor, Michael Cunningham, entiende a la traducción como una necesaria transformación, y no solamente a ese proceso, sino a todas las partes involucradas en el proceso, porque dice que quienes se transforman son tanto los escritores como los lectores. La traducción, dice Michael Cunningham, como acto humano es, como tantos actos humanos, una propuesta mucho más complicada de lo que puede parecer en un primer momento. Vaya si lo sabremos esto cuando les tenemos que explicar a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestras amistades, a otras personas que no saben de qué se trata la labor del traductor, a qué nos dedicamos, ¿no? Por cierto, lo que yo estoy leyendo es la traducción del texto de Michael Cunningham, Found in Translation. Esta traducción que tenía incluido el nombre de la traductora, ahora no me está apareciendo, pero lo tenía. Del traductor, Joaquín Ibarburu. Joaquín Ibarburu tradujo lo que Michael Cunningham dijo sobre la traducción. Y acá ya podríamos plantear desde la tesis de Michael Cunningham esto de que todo es traducción. ¿A quién estoy leyendo? Cuando yo leo una traducción, ¿a quién estoy leyendo? Cuando hablo de fidelidad al autor, ¿puedo ser fiel al autor realmente como traductor? ¿O en realidad soy fiel a la interpretación que yo hago del texto que escribió el autor? Es más, yo no interpreto el texto, yo interpreto la obra, y lo que creo como mi interpretación, lo que genero como interpretación, ese es el texto. Y lo que hago después es transformar y traducir mi interpretación en un sistema codificado que van a entender otros interlocutores de una lengua viva, moderna, y ahí hay otro proceso de traducción. Estamos en la traducción antes de traducir. ¿Cuándo? Cuando leemos. Cuando leemos estamos traduciendo, entendiendo por esa traducción una decodificación, una interpretación, una asimilación de signos, siempre desde una subjetividad. Por eso es imposible, me parece a mí, es imposible hablar de fidelidad al autor, me parece una falacia total, y ya el hecho de hablar de fidelidad me parece que genera un gran problema. No creo que sea la fidelidad el objetivo de un buen traductor, porque ¿fiel a quién? Y esto ya lo plantea también Margaret Averbach, ya lo plantean un montón de autores que empiezan a tratar de deconstruir este concepto tan arraigado, pero tan arraigado en la comunidad traductora y en la sociedad en general. Bien, dice Michael Cunningham, tomemos como ejemplo una de las frases más famosas de la literatura, Call me Ismail, llámenme Ismael. Se trata, como sospecho que ya saben, de la primera frase de Moby Dick, de Herman Melville. Seguimos reconociendo esa frase después de más de 150 años. Sí, call me Ismail,
3 palabras simples. ¿Qué tienen de importante? Poseen la más fundamental y esquiva de las categorías literarias: autoridad. Como escritores, desde la primera frase debemos hablarles a nuestros lectores con autoridad. Es como bailar un vals por primera vez con una nueva pareja. Todo el que sepa bailar vals o foxtrot o tango o cualquier tipo de danza que exija contacto físico con una pareja receptiva sabe que hay un primer momento en la pista de baile en que se evalúa de forma automática si esa nueva persona puede bailar y si puede hacerlo, que también. Sabemos de forma casi instantánea si tenemos entre los brazos a una persona inexperta, y también en ese caso tendremos que trabajar bastante para que las cosas salgan bien. La autoridad, dice Michael Cunningham, es una característica misteriosa y es casi imposible descomponerla en los elementos que la integran. La primera tarea del traductor, acá salimos un cachito de la analogía, la primera tarea del traductor, por lo tanto, es volver a presentar cierta contundencia que no puede describirse ni explicarse del todo. Acá lo que está diciendo Michael Cunningham es que siempre en la traducción, siempre hay un resto que se va a perder. Hay algo de la sonoridad en el inglés, en Call Me Ismael, Call Me Ismael, que no hay en Llámenme Ismael. Y estamos hablando de una traducción precisa, exacta, correcta y fiel en términos de cómo se entiende tradicionalmente la fidelidad. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con ese resto que se cae, se transforma o se pierde? Tendríamos que hablar de una pérdida, de un sacrificio, de resignar cosas en la traducción, o tendríamos que hablar de una transformación, como plantea, por ejemplo, Walter Benjamin en la tarea del traductor, que plantea que esta traducción al texto traducido es siempre, de alguna manera, la nueva vida que se le da al texto original, fuente. Original es otra categoría que podríamos atacar y deconstruir, ¿no? Esto del original, si existe o no existe el texto original. Y lo vamos a poner en jaque en esta conversación, porque tiene que ver con la tesis de Michael Cunningham de que todo es traducción. A ver, si todo es traducción, entonces no hay nada original. ¿Dónde está el texto de origen? ¿Dónde está ese primer texto al que deberíamos rendir culto? ¿Y por qué rendir culto a algo que vino antes? Solo porque vino antes no necesariamente va a ser mejor que lo que viene después. Acá, si ustedes ven que yo me voy moviendo, tengo mi bolsita de agua caliente porque estoy con dolores menstruales. Así que nada que esconder, todo a la vista. Bueno, voy saludando a las personas que se han ido sumando a esta transmisión en vivo y a las que están escuchando en diferido. Espero que se queden ahí. Esto se pone realmente muy interesante con el texto de Michael Cunningham, encontrados en la traducción, publicado en Clarín hace ya, a ver, ¿cuánto hace? 10 años. 10 años tiene este texto y plena vigencia, si me preguntan a mí. Hola Esmeralda, desde México nos saluda. Sabri, Claudel Blanco, Fashion Everywhere, Perú, Carla, Tacho, Sofi de Palabra Traducciones. Bien, gracias por sumarse. Quédense si les interesa, ojalá que sí. Estaba diciendo Cunningham que la autoridad es una característica misteriosa y que es casi imposible de descomponer en los elementos que la integran. Ahora bien, dice también que el traductor debe poder volver a presentar cierta contundencia que no se puede escribir ni explicar del todo. Al traducir tiene que hacerlo. ¿Cómo lo hace? Si no puede descomponer en elementos, si no puede apropiarse de la autoridad de las palabras, ¿cómo hace el traductor para ser totalmente reproductor de ese efecto del texto fuente, ¿no? Es una gran pregunta. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué hacemos cuando traducimos? Porque a mí me parece que creemos que estamos traduciendo, ¿no? Nos creemos que estamos diciendo lo mismo de un idioma a otro. Lo creo yo, que lo hago como tarea a diario, lo cree el cliente, que lo paga,
y se lleva la traducción, lo cree el usuario cuando dice, mira, estoy accediendo a lo que escribió Flaubert en francés cuando escribió, se me fue el nombre ahora, ay, se me fue el nombre, bueno, su obra más conocida. El punto es este, ¿no? Estamos traduciendo al autor y cuando traducimos, ¿qué tanto hay de texto fuente en la traducción? Si cada traductor traduce desde sí, desde su propia subjetividad, si cada traductor es un lector que interpreta y demás, ¿no? Acá se ponen en jaque muchas cuestiones. Sin embargo, el mundo funciona también gracias a la traducción. Yo diría el mundo funciona principalmente gracias a los traductores, a los intérpretes, a nosotros como mediadores culturales. Cunningham continúa y dice, si bien las palabras call me Ismael tienen fuerza y seguridad, no basta solo con la fuerza y la seguridad. Idiotas, lean esto, también tiene fuerza y seguridad, pero es menos probable que produzca el efecto deseado. Estamos hablando acá de literatura además, ¿no? ¿Qué más tienen las palabras de Melville que le falta la frase idiotas, lean esto? Se pregunta Cunningham y dice, tienen música. Es ahí donde el trabajo de traducción se hace más difícil. Call me Ismael. Tienen un ritmo, lo podríamos hasta tratar de marcar desde la función rítmica, ¿no?, de esa frase. Idiotas, lean esto, también tiene su ritmo, pero es tan diferente. ¿Y qué es lo que lo hace distinto? Bueno, es esa sonoridad, es ese resto de inexplicabilidad. En la ficción el lenguaje está compuesto de sentido y música por partes iguales, dice Cunningham, que recordemos es el autor de Las Horas. Las frases deben tener ritmo y cadencia, deben apelar al oído interno y deleitarlo. Estamos hablando de prosa, sin embargo, fíjate cómo esta prosa es tan sonora y particular. Lo ideal, dice Cunningham, es que una frase leída en voz alta en una lengua extranjera siga teniendo resonancia por más que el oyente no tenga idea de lo que se está diciendo. Y acá nos plantea lo siguiente. Tratemos de olvidar que las palabras call me Ismael significan algo, ¿sí? Esto sería mucho más fácil para alguien que no entienda nada de inglés, ¿no? Call me Ismael. Call me Ismael, call me Ismael, call me Ismael. De tanto decirlo lo voy desemantizando. Pensemos en cómo suenan. Call me Ismael. Escuchemos los sonidos de las vocales. A, E, I, suave, A. Call me Ismael. Ismael ya es un nombre que lo tengo que cantar cuando lo digo en inglés. Son 4 esas vocales, todas diferentes. Cada una es una nota suave y tranquilizadora, dice el autor. Call me Ismael. Escuchemos también la forma en que la frase está envuelta en consonantes. Abrimos con la C fuerte, call. Llegamos a la L al final de call, call. Y luego en un encantador acto de simetría llegamos a la L final de Ismael. O sea, escuchamos al principio esa L y al final también la consonante líquida. Call me Ismael. Mi lengua se va para atrás 2 veces. Call me Ismael. Y acá nos pone un ejemplo Cunningham para que por contraste terminemos de deducir la importancia de esta frase de apertura de Moby Dick. Y dice, call me Arthur o call me Bob son adecuadas, pero no satisfactorias por razones musicales, ¿sí? O sea, de toda la selección léxica posible, el autor podría haber dicho, bueno, call me Arthur o call me Bob, pero no hubiese tenido el mismo efecto desde el punto de vista sonoro. La mayor parte de los lectores, por supuesto, no sabrá decir que responde a esas 3 palabras porque son tranquilizadoras y simétricas, pero la mayoría de los lectores registra el hecho de forma inconsciente. Estos estímulos que están presentes en la frase a lo mejor no es una cosa que salta a la vista el recurso, pero está ahí llegándonos, ¿no?, desde el inconsciente. Tal vez podría decirse que el significado es la fuerza que empleamos y que la música es la seducción, dice Michael Cunningham. La tarea del traductor es reproducir tanto la fuerza como la música. Y acá
A lo mejor muchos de ustedes dirán, no, pero esto es imposible, porque tendríamos que tener exactamente los mismos fonemas de una lengua a otra. No sé si es imposible, pero está poco probable, ¿no? Reproducir exactamente la fuerza y la música. Yo creo que acá lo que habría que poner en cuestión también es el asunto de reproducir. A ver, ¿me voy a preocupar por reproducir o me voy a la fuerza y la música, o me voy a preocupar por recuperar la fuerza y la música? Yo me preocuparía más, y esto sucede mucho en transcreación, por ejemplo, en traducción literaria y en un montón de campos donde la creatividad del traductor debe ser un poco más activa y estar más presente que en otros campos, porque todo tipo de traducción requiere de mucha creatividad a la hora de recuperar, como digo, el efecto, ¿no? Este efecto musical. Y acá se pone a analizar Cunningham algunas opciones. Dice, chiamami Ismaele, la versión de Call me Ismael en italiano. Chiamami Ismaele. Esta es la versión italiana de la frase de Melville y el traductor ha hecho un buen trabajo. En mi condición de lector, que no habla italiano, dice Michael Cunningham, puedo decirles que esas dos palabras, sin duda, tienen un sonido atractivo, independiente de su significado. Es decir, el lector que no entiende la lengua igual escucha y escucha algo. Escucha música, escucha sonoridad, escucha un ritmo. Chiamami Ismaele. Si bien difiere del inglés, porque es otro patrón rítmico, porque es otra lengua, otro código, otros fonemas, otra materialidad de los signos, tenemos una progresión nueva e igualmente encantadora de sonidos vocálicos. E, A, E, A, E. Y 3 M's bien distribuidas. Chiamami Ismaele. Si alguien está traduciendo Moby Dick, esa es una sola frase y le quedan aproximadamente 1 millón más. Acá tenemos de nuevo una instancia donde se puede ver la complejidad del proceso de la traducción. No es tan sencillo como poner una frase en un motor de traducción automática y que entre inglés y salga español. No es, como se suele decir, una operación de traslado, de llevar una cosa de un lado al otro y ya está. Es muchísimo, muchísimo más. Cunningham continúa acá en el artículo y dice: aliento a los traductores de mis libros a tomarse tantas libertades como crean necesarias. No se trata de un gesto heroico, ya que de mi trabajo de años con traductores he aprendido que en cierto sentido la novela original es también una traducción. Esto es súper importante. Tenemos acá un autor, novelista, bestseller, diciendo que la novela original también es una traducción. No está traducida a otra lengua de antemano, por supuesto, pero es una traducción de las imágenes que el autor tiene en la cabeza a lo que logra después poner en papel. Acá está parafraseando Cunningham su tesis: todo es traducción, todo es traducción, porque yo antes de verbalizar lo que estoy diciendo ahora, estoy pensando. Y como decía Saussure, la lengua antes de la puesta en acto es una masa amorfa, una cosa medio rara. Yo tengo ideas, tengo imágenes, pero a veces ni siquiera me basta el sistema lingüístico para expresarlo. Y esto lo podemos pensar con un montón de frases. Por ejemplo, te amo. ¿Es suficiente te amo para todo lo que yo siento por una persona, todas las emociones que me genera, todas las experiencias, vivencias, recuerdos? ¿Me basta el te amo? A mí no. Seguramente a vos tampoco. Es una convención. Toda la lengua, podríamos decir, está reducida a la convención. Decimos que entendemos cuando en realidad probablemente ya desde antes de la traducción de un idioma a otro hay problemas no resueltos. Arrastran
la traducción interlingüística entre lenguas arrastra ese problema. Lo indecible de la experiencia humana viene de antes de la traducción de un idioma a otro. No es el traductor entonces un traidor, no es la traducción algo menor con respecto al texto anterior en la cronología de la producción de textos. Están, según esta tesis, está el texto traducido al mismo nivel que lo que llamamos el texto original. Y si Cunningham nos dice que todo es traducción, y si nos dice que la novela original es también una traducción, estamos hablando de que los traductores traducimos traducciones, no originales. Yo cuando leí este artículo, como decía, hace 10 años aproximadamente, porque lo leí el domingo que salió en la revista Enie en el 2011, cuando tenía cerca de 20 años, 21, quedé maravillada. Dije, pero claro, con razón a mí siempre me hizo ruido esto de que el traductor es traidor, del traductor es traditore, de la fidelidad, del puente entre culturas, de estas obsesiones, lugares comunes en los que caemos a la hora de pensar y luego comunicar, porque no solamente lo pensamos, sino que lo comunicamos a los clientes, lo comunicamos a la sociedad, lo pensamos de manera colectiva los traductores, lo firmamos cuando firmamos una traducción pública, decimos que damos fe de que esta traducción es fiel a un original que tuve ante mí en fórmulas solidificadas y aparentemente no erradicables del mundo de la traducción, de las operaciones diarias del día a día, ¿no? A mí me parece, y yo acá estoy con Cunningham, que efectivamente ninguna lengua basta para verbalizar y poner en palabras la experiencia humana. Con la experiencia humana me refiero a todo lo que comprende nuestra experiencia, pensamientos, nuestras emociones y demás. Y creo realmente que si traducimos los traductores, la traducción que hizo el autor del texto, sea o no una novela, de sus propias imágenes mentales. Por ende, traducimos una traducción. Esto, para entenderlo, me requiere a mí salir un poco, bastante, de la convención, animarme a cuestionar lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que leí incluso de autores de mucho, mucho renombre en la academia, en la facultad, en el instituto, en donde sea. Y también requiere de pensar la traducción desde un punto de vista que va más allá de la palabra como la unidad de la traducción, ¿no? Acá estamos hablando de signos y de que todo es signo, ¿sí? Esta camisa podríamos pensarla como la traducción de la visión de un diseñador. Ya esto es un elemento, un texto traducido. Fíjate cómo se amplía el concepto y nuestra visión como traductores. ¿De qué nos sirve pensar esto? A mí me parece que nos sirve ante todo para traducir en paz, para traducir tranquila, porque si no siempre estoy pensando que, ay no, pero no está tan bueno, porque no lo dice exactamente como lo dice el autor, y al final es una reducción mi traducción del original absoluto, allá arriba. Traductor igual Dios, perdón, autor igual Dios, traductor traidor. No, acá Cunningham nos propone algo distinto, nos dice, ustedes traductores están a la par mía, que yo soy el autor, no son menos. Tómense, le dice a sus traductores, las libertades que necesiten para trabajar. Ojalá todos los autores entendieran el proceso de esta manera, ojalá todos los clientes entendieran el proceso de esta manera, ojalá todos los revisores de las traducciones que hacemos
para las empresas de traducción entendieran la traducción de esta manera. Cuestionarían menos cosas que realmente no valen ni la pena ni el tiempo de todos que se cuestionen, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, aproveche a hacerlo, que yo lo leo. Si quieren dar señales de vida, también lo pueden hacer. Es bienvenido. Dice Cunningham, les voy a contar un secreto. Si se los presiona y son honestos, muchos novelistas admitirán que el libro terminado es una traducción bastante burda del libro que querían escribir. Es una de las cosas más descorazonadoras de escribir ficción. Durante meses o años se tiene en la cabeza la idea de una novela trascendente, de una comicidad brillante y en extremo trágica, que contiene todo lo que uno sabe y todo lo que uno puede imaginar sobre la vida humana en el planeta Tierra. Es vasta, misteriosa e inspira admiración. Es una catedral de fuego. Sin embargo, si el libro en cuestión sale bien, no es nunca el libro que uno había querido escribir. Esta sensación a mí me suena. Es la sensación del traductor. La sensación del traductor que entrega ese texto con inseguridad. Contento a lo mejor hoy, mañana ya un poco arrepentido, ¿no? De, si hubiera tenido más tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo nos dan, más lo corregimos y lo reversionamos constantemente, porque no nos conformamos, porque la mayoría de nosotros somos perfeccionistas y lo ponemos como una virtud en nuestros currículums, en LinkedIn y en un montón de otros lugares. Y sí puede ser una virtud, pero también puede ser un defecto, porque si yo nunca me puedo desprender del texto, salvo que me den un plazo para eso, tengo un problema. Michael Cunningham dice que él también, como autor, antes de nosotros, tiene este problema. Y es un problema que es inherente, como decía, al uso de la lengua, a la existencia misma de la lengua. El sistema lingüístico en el que estoy inmerso no es suficiente para codificar mis ideas. Mis ideas pertenecen a un mundo que no puedo terminar de codificar. Y la novela que escribo, el texto que escribo, el documento que redacto, firmo y demás, nunca llega como autor, nunca llega a satisfacerme. Es también un fragmento de aquel gran libro que uno quería escribir, de aquel gran documento que tenía pensado. Esta transmisión en vivo tampoco es perfecta. Es menor que el libro, dice Cunningham. El libro que uno escribe es menor que el libro que se quería escribir. Es un objeto, una colección de frases, y dista mucho de parecer una catedral de fuego. Incluso estamos hablando acá de los libros publicados, los libros que venden millones, los libros que leemos con muchísimo gusto los lectores. Para decirlo en pocas palabras, parece una traducción mediocre de un gran trabajo mítico. Y acá usa traducción no para ofendernos a los traductores, sino para que podamos empatizar y entender realmente esa sensación. El traductor entonces, dice Cunningham, a ver, si el escritor ya escribió un libro que es una traducción de sus ideas e imágenes mentales, sensaciones, experiencias, ese libro no llega a ser del todo la traducción absoluta y perfecta de esas imágenes mentales. ¿Qué hace el traductor? Bueno, dice Cunningham, entonces el traductor no hace más que llevar el libro un paso más allá en el continuum de la traducción, Michael Cunningham acá lo que entiende por libro y por traducción y por texto traducido es eslabones de una misma cadena. Y esta tesis se parece a la de Bastian, cuando hablaba de que a un enunciado le preexiste otro y a su vez le vendrá otro después, ¿no? Bastian decía, Mijaíl Bastian, que todo enunciado forma parte de una cadena de enunciación infinita. Cunningham acá está diciendo algo similar. El texto traducido, producido por el traductor, se inserta en realidad en una cadena infinita
de traducciones. De traducciones. Un traductor, dice Cunningham, está también traduciendo lo que es en realidad una obra en curso. Algo que tiene un principio, una parte media y un fin, pero que no está del todo terminado por más que esté en proceso de publicación. Si es buena, una novela, toda novela, no es solo una traducción levemente decepcionante de las grandes intenciones del novelista, sino también es el borrador más trabajado que éste pudo producir antes de desplomarse agotado. Lo que llega a las librerías es el borrador más trabajado que un autor pudo producir antes de desplomarse agotado. No quiere decir que sea para ese autor el texto final acabado y demás. Esto de alguna manera nos da cuenta de las segundas, terceras, cuartas y demás ediciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay autores que sacan nuevas ediciones de sus libros, además de para lucrar del final. ¿Por qué? Porque se actualizan, porque quieren actualizar ese texto y porque sienten que tienen más para decir. Lo más que puedo hacer, dice Cunningham, es no ir de librería en librería con una lapicera sacando mis libros de las estanterías para tachar ciertas líneas de las que me he arrepentido e incorporar otras mejores. Para muchos de nosotros no existe lo que podría llamarse un texto definitivo, y acá lo podemos relacionar con Borges, con Jorge Luis Borges, que decía que el texto definitivo no existe, que el borrador número 9 no es mejor que el borrador número 5 y que en definitiva todos los textos que producimos son borradores, tanto los autores como los traductores. Eso nos lleva al tema de la relación, dice Cunningham, entre los escritores y sus lectores, donde tiene lugar otro acto de traducción. Esto parece la Aleph, no termina más. Cunningham nos cuenta acá una anécdota. Doy clases de escritura y una de las principales preguntas que les hago a mis alumnos es ¿para quién escriben? 9 de cada 10 veces la respuesta es que escriben para ellos mismos. Les digo que entiendo, que todas las noches me voy a casa, preparo una torta elaborada y me la como toda yo solo. Con eso quiero decir que las tortas y los libros tienen por objeto su presentación a otros. Por otra parte, los libros, a diferencia de las tortas, son interacciones profundas y elaboradas entre escritores y lectores, si bien separadas en espacio y tiempo. Cunningham entiende entonces que si yo leo un libro de él estoy interactuando con él, por más que no sea en tiempo real. ¿Sí? Tiene esta comprensión y visión del acto de la lectura con respecto al acto de la escritura. También muy interesante, ¿no? Como que va deslizando cosas que si uno no se detiene y dice, sí, sigo leyendo, a ver. No, frenemos, porque tenemos muchas tesis en una. Es fantástico este artículo. Cunningham nos sigue contando lo que les dice a sus alumnos. Les recuerdo también que nadie quiere leer sus relatos. Hay muchos otros relatos, y en el siglo XXI hay tal acumulación de literatura que pocos de nosotros viviremos lo suficiente para leer todos los relatos, para no hablar del hecho de que como lectores estamos ocupados. Tenemos vidas atareadas y difíciles, tenemos trabajos que hacer, cónyuges e hijos que atender, trámites que realizar, amigos que ver, tenemos que mantenernos al día con lo que pasa. Yo acá le agrego, tenemos que ver las redes sociales. Buscamos pruebas de que nuestra pareja nos engaña, nos preguntamos por qué habremos aceptado 40 visitantes el sábado por la noche, nos preocupan el dinero y el calentamiento global, vemos nuestros programas de televisión favoritos. Lo que el escritor dice básicamente es, un escritor cuando pone su obra ante el mundo, ¿qué es? Dice, hagan lugar en todo eso para esto, ¿no? Para mi obra. Suspendan lo que están haciendo, lectores, y lean esto. Es mejor que parezca desde la primera frase que estamos ofreciendo a los lectores algo que vale la pena, ¿no? O sea, si yo le voy a pedir tiempo al lector para que lea lo que yo muestro, llevo al mercado, y mínimamente tiene que valer la pena, ¿no? Gracias, Sabri, me alegra que te esté encantando. Debo admitir que cuando era tan joven como lo son ahora mis alumnos, dice Cunningham, yo también pensaba que escribía para mí, para algún vago lector ideal o en mis momentos más pomposos para las generaciones futuras.
mi trabajo sufría las consecuencias de ello. No fue sino hasta hace unos años, cuando trabajaba en un bar de Laguna Beach, California, que descubrí un método mejor. Y esto, hago un paréntesis, porque vos me conocés acá hablando mucho de marketing, y esto también tiene que ver con el marketing. Presta atención a la anécdota que cuenta ahora el autor, porque tiene que ver con pensar la comunicación para alguien específico y no para cualquiera, o para todos en general por las dudas, ¿no? Y ese alguien específico es mi cliente meta, mi cliente ideal. Vamos a la anécdota de Cunningham y ya nos quedan aproximadamente 10 minutos y terminamos esta transmisión que está buenísima. Escuchala desde el principio, porque si te la perdiste y estás en el ámbito de comunicación, de literatura, de traducción y áreas afines de las letras, esto te interesa, te lo puedo asegurar. Hola Ari, ¿cómo estás? Estamos hablando de Encontrados en la traducción, un artículo fantástico, realmente muy bueno, que construye varios lugares comunes con respecto a la traducción. Está publicado en Clarín en español, traducido por Joaquín Ibarburu, y si no, Found in Translation en el New York Times por el autor Michael Cunningham. Cuenta acá esta anécdota, Cunningham como escritor. No fue sino hasta hace unos años, cuando trabajaba en un bar de Laguna Beach, California, que descubrí un método mejor. Una de las camareras era una mujer llamada Helen, que en aquel momento tenía 40 y tantos años, por lo que yo consideraba que era apenas menor que el viejo marino. Helen era una mujer encantadora y generosa que tenía 4 hijos y a la que el marido había abandonado de forma abrupta, sin aviso alguno. Tenía que trabajar y trabajar y trabajar. Trabajaba en una panadería por la mañana. Pasaba manuscritos a máquina para escritores por la tarde y atendía a los comensales en el restaurante por la noche. Hola Gus. Helen era una ávida lectora y su mayor alegría, al final de sus largas y duras jornadas, era meterse en la cama y leer durante 1 hora antes de las escasas horas de sueño que le estaban permitidas. Era muy lectora esta camarera. Leía mucho y con voracidad. Cuando nos conocimos, estaba leyendo una novela de misterio barata y yo, como solo los jóvenes y pretenciosos podrían hacerlo, le sugerí que, dado que le gustaban las historias de detectives, probara con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. La leyó en menos de 1 semana. Cuando la terminó me dijo: «Maravillosa». «Pensé que le gustaría», le contesté. Agregó: «Dostoyevsky es mucho mejor que Ken Follett». «Sí». Hizo una pausa. «Pero no es tan bueno como Scott Turow». Si bien no necesariamente estaba de acuerdo con ella respecto de Dostoyevsky versus Turow, me gustaba y mucho que Helen no tuviera un sentido académico de lo que se suponía que debía gustarle más o menos. Estamos hablando de Dostoyevsky, claro, está en el canon literario, ¿no? Está catalogada como una obra, como un clásico. Está aprobada por la academia. Estos otros autores son autores, o sea, de libros que conoce Helen y a lo mejor un par de personas más que no han trascendido más allá, ¿no? Y dice Cunningham, hablando de Helen, que ella solo necesitaba lo que cualquier buen lector necesita: absorción, emoción, dinamismo y la sensación de verse transportada del mundo en el que vivía y trasladada a otro. Leer para escapar, ¿no? La literatura con un fin escapista. Empecé a pensar en mí en el acto de escribir un libro que le interesara a Helen. Tengo que decirles que eso cambió mi escritura. De pronto había visto que escribir no es solo un ejercicio de autoexpresión, ¿no? Esto de, bueno, escribo para mí, traduzco para mí, comunico mis servicios para mí, como a mí me gusta, con mis palabras. Paréntesis, lo hago yo. Cunningham dice: había visto que escribir no es solo un ejercicio de autoexpresión, sino que es también, y eso es más importante, un regalo que como escritores intentamos hacer a los lectores. Escribir un libro para Helen, o para alguien como Helen, es un objetivo alcanzable. También me ayudó a darme cuenta de que el lector representa el paso final
en la vida de traducción de un libro. Yo acá disiento, porque si el lector es un interpretante también está traduciendo de ciertos signos a otros signos para interpretar lo que lee. Vuelvo a Cunningham. Uno de los actos más notables de escribir y publicar es que no hay dos lectores que lean lo mismo. Y efectivamente tampoco hay dos traductores que traduzcan lo mismo, porque el traductor es un lector. Y el lector lee desde sí y su contexto. Y por más que yo lea una obra y vos leas otra obra y ella lea otra obra y digamos vamos a traducir, ¿qué quilombo sería querer traducir juntas? Sería un quilombo, porque tenderíamos a ir para lugares distintos, muy distintos. ¿Se puede? Sí, se puede. Hay traducciones colaborativas, traducciones en equipo. Yo siempre desconfío de la coautoría, la verdad, en los textos. Siempre hay alguien que traduce más, que logró imponer, me parece de alguna manera, de la manera quizás más democrática posible, o creyéndose que era democrática, su punto de vista y sus decisiones. Es muy difícil tomar decisiones de traducción en conjunto, porque también es muy difícil tomar decisiones de escritura en conjunto, porque cada lector interpretante está interpretando algo levemente distinto, o lo va a querer reformular y poner en palabras diferentes. Vuelvo a Cunningham. Uno de los aspectos más notables de escribir y publicar es que no hay dos lectores que lean el mismo libro. Si no hay dos lectores que lean el mismo libro, entonces ¿se podría decir que el libro es el mismo? Le preguntaría a Cunningham. Intenté conectar con él en LinkedIn, pero no me dio bola. Bueno, todos pensaremos diferente sobre una película, una obra, una pintura o un tema, pero sin duda habremos visto o escuchado la misma película, obra, pintura o tema. Son entidades físicas. Claro, él está tomándolo como el estímulo, así, solo es el mismo para todos. Eso es lo que dice Cunningham, ¿no? La obra objeto es la misma. Después está mediando ahí la percepción, la interpretación, la experiencia, el sujeto. ¿Cómo se apropia el sujeto de la obra? El traductor antes de traducir tiene que apropiarse. La apropiación consiste en la interpretación, que después se codifica en una lengua determinada, distinta, si hablamos de traductores interlingüísticos, distinta de la lengua del texto fuente. Pero entonces el traductor no está traduciendo el objeto que leyó. No está traduciendo la obra que leyó, que consumió. Está traduciendo su experiencia con la obra, está traduciendo su interpretación con la obra. No es fiel a la obra, es fiel a su interpretación de la obra, que es distinto. Es distinto. No es lo mismo. Y no está diciendo lo mismo que dice la obra. Por empezar ya, tener que decir algo que me llegó en otro idioma, en un idioma distinto, para una cultura nueva, me obliga a decir algo distinto también. La traducción es distinta por antonomasia. Es la celebración de lo diferente y lo casi igual. Se viste del casi igual. Soy yo el reflejo, soy la reproducción, pero en realidad es un producto en sí mismo. Todos pensaremos diferente sobre una película, una obra, una pintura o un tema, pero sin duda habremos visto o escuchado la misma película, obra o pintura o tema. Son entidades físicas, dice Cunningham. Una pintura de Velázquez solo consiste en sí misma, al igual que Blue de Joni Mitchell. Si se visita la galería adecuada del Museo del Prado, si alguien pone un disco de Joni Mitchell, se verá la pintura o se escuchará la música. No hay otra opción. La escritura, sin embargo, dice Cunningham, no existe la escritura y tampoco existe la traducción sin un lector activo y dispuesto. El texto que llamamos el texto original es una caca. Sin mí, como traductora que lo lee, no es nada ese texto. A ese texto le doy vida yo, cuando lo traduzco, cuando lo leo, lo interpreto y lo traduzco. Dice acá Gustavo, Eco habla mucho de eso. Sí, Humberto Eco tiene un texto que se llama Decir casi lo mismo
y habla de esto. Sin querer, pero tocaste el botón para hablar juntas, así que te estoy aceptando. Ahora se te cargo si llegas a involucrarte en esta transmisión en vivo. Hola, ¿estás ahí, Juliana? Me siento Susana Jiménez. Hola, ¿estás ahí? Bueno, creo que Juliana ni se enteró de que está transmitiendo en vivo conmigo. Bueno, yo voy a seguir hablando y si querés hablamos. Si alguien se quiere sumar a dialogar en tiempo real estos últimos minutos de la transmisión me avisa. Yo voy terminando con el artículo acá de Cunningham. A ver cómo lo puedo. Sí, ahí está. La escritura, dice Cunningham, no existe sin un lector activo y dispuesto. Escribir exige un grado de participación diferente. Las palabras sobre papel son abstracciones y todo el que lee palabras sobre papel les incorpora una serie de distintas asociaciones e imágenes. Leo desde la subjetividad. Leo desde la subjetividad que incluye el contexto, que incluye todo lo que me atraviesa como sujeto. Dice Cunningham, tengo vívidas imágenes mentales de Don Quijote, Ana Karenina y Huckleberry Finn, pero estoy seguro de que no son idénticas a las imágenes que se han formado los demás. Por eso cuando vamos al cine y queremos ver la película basada en el libro que tanto nos gustó, decimos, no, pero no es como el libro. Y no, porque es una traducción. Eso se llama traducción intersemiótica. Y lo plantea teóricamente Roman Jakobson, cuando habla de 3 tipos de traducción. Intersemiótica. Hay un cambio de medio, pero sigue siendo una traducción. Es una adaptación. Y esa adaptación nunca reproduce la imagen mental que tengo yo. Es más, ni siquiera debe ser la reproducción fiel de las imágenes mentales del guionista ni del director de la película. Porque ellos, igual que nosotros, salen a hacer y producir el texto película con lo que hay. Cuando dijeron, mira, para Harry Potter vamos a buscar un muchacho así, 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 parecido a las ilustraciones, se encontraron con Daniel Radcliffe y un montón de otros más. Lo eligieron a Daniel Radcliffe porque debe haber sido el que era más o menos parecido, que daba con el physique du rôle de las ilustraciones y lo que ellos querían mostrar físicamente en el personaje de Harry Potter. Pero Daniel Radcliffe preexiste a la realización cinematográfica de toda la saga de Harry Potter. No, no es que se hizo específicamente para eso, no es un neologismo Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe ya estaba, igual que están las palabras en la lengua que heredo como sujeto, lector, traductor. Ya están. Yo hago con lo que hay. Yo, escritora, armo y creo un texto con lo que hay en la lengua. Y el lector hace más o menos lo mismo, y el traductor hace más o menos lo mismo. Cortázar, Lewis Carroll y un montón de autores más han tratado de romper con este patrón, ¿no? Cuando crean, por ejemplo, la intermisión terrupta de Cortázar. Y hacen hablar a personajes con palabras que son neologismos, que nos transmiten significado a través de lo que suenan, pero que no están en el diccionario y que no existen en realidad. Son palabras inventadas. Tratan de inventar un lenguaje. Lo hizo Tolkien, lo hacen en Avatar, ¿sí? ¿Qué hacen estas megas producciones, estas grandes obras? Tratan de poner en jaque el hecho de que la lengua es una y de que basta para decir lo que quiero decir, yo escritora, yo productor, guionista, traductor, comunicador. Es fantástico, es genial. Puedo traducir y comunicar en paz, total nunca voy a llegar a decir lo que quería decir. Porque ya ni el escritor llegó a decir lo que él quería decir del todo. No de la manera en la que lo quería decir, porque no existe una lengua suficiente, porque las lenguas no son suficientes. Aunque parezca que sí, porque son materiales, porque yo puedo escribir y puedo tocar esas palabras, ¿no? Y creo que estoy traduciendo palabras. Ya terminamos acá con el texto de Cunningham y terminamos este vivo.
Las palabras sobre el papel son abstracciones, dice él, y todo el que lee palabras sobre papeles incorpora una serie de distintas asociaciones e imágenes. Tengo imágenes vívidas mentales de Don Quijote, Ana Karenina y Huckleberry Finn, pero estoy seguro de que no son idénticas a las imágenes que se han formado los demás. Era evidente que Helen no leía la misma Crimen y Castigo que yo. No buscaba un trabajo existencial genial, buscaba un buen misterio y leyó a Dostoyevsky con eso en mente. No la culpo, me gusta imaginar que tampoco lo habría hecho Dostoyevsky. Lo que el lector hace entonces, el lector, es traducir las palabras de la página a su propio léxico imaginario privado de acuerdo con sus intereses, necesidades y niveles de comprensión. Ese es el proceso completo de traducción, dice Cunningham. El escritor traduce sus imágenes mentales, sus ideas, sus experiencias, sus recuerdos, sus asociaciones y las traduce ¿en qué? En palabras en un idioma X. Podemos pensar que ese circuito continúa hacia un lector y ese lector lo que hace es, a su vez, traducir desde la decodificación hacia su propio sistema Google mental de léxico imaginario privado según lo que busca, lo que le interesa, ¿no? Ese es un escenario posible. ¿Qué pasa cuando interviene un traductor efectivamente denominado como tal? Porque el escritor, según Cunningham, es un traductor y porque el lector, según Cunningham, ya es un traductor. Entonces están los traductores relacionándose entre traductores y los que traducimos son traducciones. Bueno, ¿qué hace el traductor? El traductor está ahí en el medio, y hace otra traducción que es interlingüística. Es decir, de lo que dice el escritor, ya ahí tradujo, el traductor lee, traduce como lector y luego vuelve a traducir a una lengua comprensible para otros lectores de otra lengua y cultura meta, y ese texto que es la traducción del traductor, en efecto, que es en realidad la traducción no de la obra original, sino de su propia interpretación como lector, es lo que le llega al lector final, que a su vez tampoco es lo que le llega al lector final eso, porque el lector va a hacer su propia interpretación y traducción de lo que lee como traducción. ¡Qué quilombo! Ahí estamos. Ahí estamos nosotros. No somos menos. No digo que seamos más tampoco, pero no somos menos que el autor. No somos menos. La traducción no es menos que el original. El original no existe. Se cayó. Es una traducción. En un punto tenemos a un escritor, y acá lo explica Cunningham a su manera, que en una habitación se esfuerza por acercarse a la visión imposible que ronda su cabeza, ¿no? Está ahí, tratando de poner en palabras lo que quiere decir, lo que quiere que sea la obra. Termina su tarea, pero con dudas. Dice, bueno, hasta acá llego, porque si sigo corrigiendo no publico más. Tengo plazo con la editorial, me pagaron el contrato, o lo tengo que publicar, lo tengo que sacar a la luz. Un tiempo después, tenemos a un traductor que se esfuerza por acercarse a la visión, para no hablar de los detalles del lenguaje y la voz, del texto que tiene ante sí, ¿no? Está ahí el traductor tratando de acercarse a esa misma visión. Lo hace lo mejor que puede, pero tampoco queda satisfecho ese traductor. Y por último tenemos luego al lector. El lector es el menos torturado de este trío, dice Cunningham. Pero también puede sentir que se está perdiendo algo del libro, ¿no? Vaya si lo sentimos como lectores de traducciones, ¿por qué no sentirlo también como lectores del texto original? ¿No? Porque a mí me pasa, y te debe haber pasado, con una obra de arte, con una película, con una novela. ¿Y qué quiso decir? ¿No? No hace falta que sea final abierto, ¿no? Pero hay algo que se me escapa. O sea, está bueno, sé que está bueno, pero no lo termino de entender, no lo termino de traducir. Eso es lo que queremos decir en realidad. Cuando digo que no termino de entender, es que no lo termino de decodificar, de asimilar a mi sistema y de llegar ahí al encuentro absoluto con el autor. La pregunta es, ¿se puede llegar a un encuentro absoluto con el autor si él también hizo una traducción y tampoco está satisfecho? El lector es el menos torturado de este trío, pero también puede sentir que se está perdiendo algo del libro, que por una cuestión de simple ineptitud no logra ser un receptor adecuado de la visión central del libro.
Y ahí uno se siente mal, incómodo, ¿no? Incómodo. No es mi intención, dice Cunningham, sugerir que escritor, traductor y lector participan en un ejercicio colectivo de desilusión. Acá se quiere correr un poco del pesimismo que esta tesis podría generarnos, ¿no? Eso sería deprimente y falso, dice. De todos modos, como especie, buscamos siempre catedrales de fuego y parte de la emoción de leer un gran libro es la promesa de que habrá otro. Un libro que pueda conmovernos y elevarnos aún más. Uno de los consuelos de escribir libros es la convicción aparentemente inagotable de que el siguiente libro será mejor, más grande y audaz, más abarcador y fiel a la vida que hacemos. Esto él lo dice como escritor, pensémoslo nosotros como traductores, como comunicadores. Cunningham dice, existimos en un estado de esperanza, amamos la belleza y la verdad que llega a nosotros y hacemos todo lo posible por evitar dudas y desilusiones. Nos encontramos en una búsqueda y no nos desalienta la sospecha colectiva de que la perfección que buscamos en el arte, la perfección que buscamos en la traducción, tiene tantas posibilidades de aparecer como el Santo Grial. Sabemos que la traducción perfecta, absoluta y totalmente fiel no existe. Acabamos de deconstruir en todo este contenido las nociones de texto original, de autor Dios y de fidelidad, y sin embargo seguimos traduciendo y vendemos las traducciones que hacemos y hay gente que las compra porque cree que cuando lee una traducción efectivamente está leyendo el original. Wow. Nos encontramos en una búsqueda, y acá voy concluyendo, no nos desalienta la sospecha colectiva de que la perfección que buscamos en el arte tiene tantas posibilidades de aparecer como el Santo Grial. Esa es una de las razones por las que los seres humanos no solo somos los creadores, traductores y consumidores de literatura, sino también su tema. Acá termina el texto, que es la traducción de Founded in Translation, esta traducción a cargo de Joaquín Ibarburu, publicada en Clarín en 2011, yo la leí en revista Eni en papel. Búscalo. Buscá el artículo y seguí traduciéndolo. Y si querés y tenés ganas, contame qué pensás de todo esto. Y charlemos. Esto es solamente la previa de algunas acciones comunicacionales que voy a estar haciendo por el mes de la traducción, septiembre. Ojalá te sumes a la conversación. Hasta la próxima.